Durante décadas, la humanidad creyó que si existiera vida inteligente en algún lugar del universo, eventualmente se manifestaría con luces en el cielo, extrañas naves sobrevolando ciudades o mensajes transmitidos por todo el mundo. Los científicos discutían, los gobiernos lo negaban, los teóricos de la conspiración gritaban, y la gente común simplemente continuaba con su vida. Lo que casi nadie imaginaba era que los observadores ya habían estado aquí más tiempo que la propia civilización moderna, estudiando silenciosamente a una especie que parecía brillante y destructiva al mismo tiempo. Más allá de la órbita de Plutón, escondida en una región donde la luz del Sol se desvanecía en un polvo plateado y tenue, había una estructura que ningún telescopio en la Tierra había detectado. No era una nave en el sentido que los humanos entendían las naves. Era más bien un observatorio silencioso del tamaño de una montaña, construido con materiales que desviaban la luz a su alrededor y absorbían toda forma de radiación. Dentro de esta estructura vivían observadores de una civilización millones de años más antigua que la humanidad. Se llamaban a sí mismos los Aetrans. Los Aetrans habían descubierto la Tierra mucho antes de que apareciera la primera ciudad humana a orillas de los ríos de Mesopotamia. Su tecnología les permitía observar planetas enteros sin ser vistos. Durante miles de años observaron en silencio cómo los humanos evolucionaban de tribus dispersas a sociedades capaces de arte, matemáticas, eventualmente, guerra a gran escala. Al principio, los Aetrans creyeron que la humanidad se destruiría rápidamente. Muchas civilizaciones jóvenes lo hacían, pero los humanos los sorprendieron. Construyeron bibliotecas, música, máquinas y sueños de viajar a las estrellas. Sin embargo, al mismo tiempo inventaron nuevas formas de hacerse daño entre ellos. La contradicción fascinaba a los observadores. La cámara central del observatorio estaba llena de pantallas flotantes que mostraban imágenes en tiempo real de la Tierra. Los continentes giraban lentamente en el aire como un globo holográfico. Cada lanzamiento de satélite, cada movimiento militar, cada prueba de misiles aparecía al instante. Una pantalla mostraba a Estados Unidos moviendo flotas navales por los océanos. Otra mostraba a Israel fortaleciendo sus sistemas de defensa. Una tercera mostraba a Irán expandiendo instalaciones subterráneas bajo las montañas. Para los humanos, estas actividades eran secretas, clasificadas y ocultas tras capas de agencias de inteligencia. Para los Aetrans, simplemente eran puntos de datos en un largo experimento. El comandante Seret estaba en el centro de la cámara observando las proyecciones. Seret había observado la Tierra durante casi 200 años humanos. Para un Aetran eso no era mucho tiempo, pero era suficiente para notar patrones que se repetían una y otra vez. Las naciones surgían, se formaban alianzas, aumentaban las tensiones, y en algún lugar de fondo, la gente común intentaba vivir en paz mientras los líderes poderosos se preparaban para el conflicto. Seret estudiaba los patrones cuidadosamente. El problema no era que los humanos carecieran de inteligencia, sino que la utilizaban de manera desigual. La tecnología avanzaba más rápido que la sabiduría. Otro observador llamado Taliren se acercó con un informe. Taliren se especializaba en analizar las comunicaciones humanas. Cada segundo, millones de conversaciones viajaban a través de cables, satélites y redes inalámbricas. Los avanzados sistemas Aetrans las traducían al instante. Taliren indicó que los modelos de probabilidad estaban cambiando nuevamente. Las tensiones políticas entre varias naciones aumentaban rápidamente. Las fuerzas militares de Estados Unidos habían comenzado a reposicionar unidades estratégicas. La inteligencia israelí había detectado posibles amenazas y movido sistemas defensivos hacia un estado de mayor preparación. Los comandantes iraníes realizaban ejercicios que sugerían preparación para una confrontación importante. Ninguno de los tres bandos confiaba plenamente en los otros. Seret no reaccionó con sorpresa. El mismo patrón había ocurrido muchas veces antes. La diferencia ahora era la escala tecnológica. La humanidad había alcanzado un punto en el que un solo error podía desencadenar una reacción en cadena en todo el planeta. Arsenales nucleares, sistemas de ciberdefensa, drones autónomos, prototipos de armas orbitales y redes de puntería impulsadas por inteligencia artificial estaban todos interconectados de manera frágil. Las simulaciones Aetrans mostraban que, bajo ciertas condiciones, un malentendido entre algunos líderes podría escalar a una catástrofe global en cuestión de horas. Los Aetrans no eran conquistadores por naturaleza,
pero eran guardianes de una filosofía desarrollada durante millones de años. Creían que a las civilizaciones jóvenes se les debía permitir crecer naturalmente hasta alcanzar un umbral de estabilidad. Si una civilización se acercaba repetidamente a la autodestrucción antes de lograr el equilibrio, la intervención se convertía en una opción. No para gobernar directamente, sino para prevenir la extinción. Sin embargo, la intervención conllevaba enormes riesgos éticos. Una vez que una especie más avanzada interfería, la evolución natural de la civilización joven cambiaba para siempre. Durante siglos, el Consejo Aetran debatió si la humanidad se acercaba a ese umbral peligroso. Algunos observadores argumentaban que los humanos eran demasiado violentos e impredecibles. Otros sostenían que, a pesar de los conflictos, la humanidad producía constantemente individuos capaces de compasión, cooperación y creatividad notable. El arte, la ciencia y la exploración sugerían un potencial mucho mayor que su comportamiento actual. La pregunta era si ese potencial maduraría antes de que ocurriera un desastre global. Seret estudió las proyecciones más recientes que aparecían en la cámara. Varias líneas de probabilidad roja estaban aumentando simultáneamente. Una simulación mostraba que una prueba de misil mal interpretada en Medio Oriente desencadenaba alertas militares en múltiples naciones. Otro escenario mostraba interferencias cibernéticas causando lecturas falsas de radar que convencían a los comandantes de que un ataque ya había comenzado. En cada escenario, la escalada ocurría rápidamente porque los sistemas automatizados reaccionaban más rápido que la diplomacia humana. Los Aetrans habían visto este patrón en otros mundos hace mucho tiempo. Taliren activó silenciosamente una nueva pantalla mostrando vigilancia de 3 ubicaciones en la Tierra. La primera imagen mostraba un gran centro de mando estadounidense enterrado profundamente donde oficiales monitoreaban amenazas globales las 24 horas del día. La segunda imagen mostraba una instalación de coordinación de defensa israelí protegida por capas de tecnología y redes de inteligencia. La tercera mostraba un complejo oculto bajo montañas iraníes donde ingenieros trabajaban junto a oficiales militares. Los humanos creían que estos lugares eran invisibles para los forasteros. No lo eran para los Aetrans. Seret observaba las imágenes con atención. Los humanos a menudo se describían como la especie más inteligente de la Tierra, pero sus acciones frecuentemente se asemejaban a tribus rivales protegiendo territorio con herramientas cada vez más peligrosas. Desde la perspectiva Aetran, la situación se parecía a etapas anteriores de civilizaciones que habían observado en otros planetas. Algunas lograron eventualmente la paz y la cooperación. Otras se destruyeron a sí mismas por miedo y competencia. El Consejo Aetran había emitido recientemente una directiva silenciosa. La observación continuaría, pero la preparación para una posible intervención había comenzado. Si la probabilidad de aniquilación global cruzaba cierto umbral, los observadores podrían revelarse por primera vez en la historia humana. Tal revelación conmocionaría a todos los gobiernos, religiones e instituciones científicas de la Tierra. La humanidad aprendería de repente que nunca estuvo sola. En ese momento exacto, una nueva alerta apareció en la cámara. Taliren analizó la señal e informó que comunicaciones cifradas inusuales se estaban propagando entre varias redes militares de la Tierra. Los mensajes eran breves pero urgentes. Las fuerzas estaban cambiando de posición. Los satélites redirigían sus sensores. Algo significativo comenzaba a desarrollarse entre las potencias humanas. Seret miró lentamente la Tierra holográfica giratoria y habló en voz baja. El experimento podría estar acercándose a su momento más crítico. Si los humanos eligen la cooperación, podrían acercarse a convertirse algún día en una civilización interestelar estable. Si eligen nuevamente el conflicto, los Aetrans deberán tomar una decisión que han pospuesto durante siglos: permanecer observadores silenciosos o intervenir antes de que el planeta se destruya a sí mismo. Seret ordenó entonces que todos los sistemas de observación aumentaran la vigilancia sobre Estados Unidos, Israel e Irán simultáneamente. Cada movimiento de barcos, aeronaves, misiles y comandos digitales sería rastreado. Los observadores estaban a punto de presenciar una cadena de eventos que podría determinar el destino de la humanidad. La cámara se silenció mientras miles de millones de vidas humanas continuaban normalmente abajo, sin saber que, mucho más allá de su cielo, una civilización ancestral observaba cada decisión que tomaban. Los observadores habían esperado miles de años. Ahora, el momento que podría justificar la intervención finalmente podría estar acercándose.
En cuestión de minutos, el silencioso observatorio más allá de Plutón pasó a un estado de actividad superior. Flujos de información inundaron la cámara central mientras los sistemas de monitoreo Aetran expandían su enfoque a todo el planeta. Para los humanos, el cielo nocturno parecía tranquilo y vacío, pero sobre la atmósfera miles de satélites se movían en órbitas cuidadosas, muchos de ellos observándose secretamente entre sí. Los gobiernos creían controlar estas máquinas. En realidad, los observadores Aetrans vigilaban silenciosamente cada señal que transmitían. El comandante Seret se encontraba frente a la Tierra holográfica mientras el planeta giraba lentamente en el aire. Pequeños puntos de luz aparecían en su superficie, marcando lugares donde las fuerzas militares aumentaban su nivel de preparación. Estados Unidos había activado aeronaves de vigilancia adicionales sobre varias regiones. Los sistemas de defensa israelíes se desplazaban discretamente a un nivel de alerta superior. En lo profundo de las montañas de Irán, ingenieros y comandantes recibían nuevas instrucciones a través de canales cifrados. Ninguna de estas acciones por sí sola indicaba que la guerra se avecinaba, pero juntas formaban un patrón que los modelos de predicción Aetran habían visto muchas veces en simulaciones. Taliren se acercó con cálculos actualizados. La probabilidad de una confrontación militar a gran escala dentro de las siguientes 72 horas había aumentado significativamente. Los analistas humanos en diferentes países llegaban a conclusiones similares, aunque ninguno poseía la imagen completa. Cada nación solo veía fragmentos de información a través de sus propias redes de inteligencia. El miedo llenaba los vacíos entre esos fragmentos. Los Aetrans entendían muy bien esta debilidad psicológica. Cuando una especie desarrollaba tecnología avanzada antes de dominar la confianza y la cooperación, el miedo se convertía en la fuerza más peligrosa del planeta. El miedo podía hacer que los líderes creyeran que debían atacar primero antes de que alguien más lo hiciera. El miedo podía transformar un malentendido en un desastre que nadie había planeado originalmente. En la Tierra, el día apenas comenzaba en Washington. Dentro de un centro de mando fortificado, profundo bajo tierra, oficiales militares estadounidenses revisaban informes de inteligencia. Imágenes satelitales sugerían actividad inusual cerca de varias ubicaciones estratégicas en Medio Oriente. Los analistas debatían sobre el significado de esos movimientos. Algunos creían que solo se trataba de un ejercicio militar rutinario. Otros sospechaban preparación para algo más serio. El debate continuaba mientras las computadoras proyectaban posibles escenarios en grandes pantallas. A miles de kilómetros, en Israel, se desarrollaba una conversación similar en otra instalación segura. Analistas de defensa estudiaban señales interceptadas de redes regionales. Varios comandantes creían que se estaba formando una amenaza que requería preparación inmediata. Otros advertían contra reaccionar demasiado rápido, ya que falsas alarmas habían ocurrido antes. La tensión entre precaución y urgencia llenaba la sala. Mientras tanto, en lo profundo de una cordillera en Irán, oficiales se reunían alrededor de mapas digitales que mostraban la misma región desde una perspectiva completamente diferente. Creían que naciones rivales aumentaban la presión contra ellos. Las preparaciones defensivas se discutían con seria intensidad. Cada bando creía que se estaba protegiendo. Ninguno podía ver cómo sus acciones aparecían ante los demás. Más allá de la Tierra, los observadores Aetrans vigilaban simultáneamente las tres ubicaciones. Las pantallas del observatorio mostraban conversaciones, movimientos de tropas, mensajes cifrados y reposicionamiento de satélites en tiempo real. Para los Aetrans, la situación se asemejaba a un rompecabezas complejo donde cada pieza era visible al mismo tiempo. Para los humanos, cada nación solo poseía unas pocas piezas y debía adivinar el resto. Seret activó el motor predictivo de largo alcance, un sistema capaz de simular millones de posibilidades futuras basadas en el comportamiento actual. La Tierra holográfica se multiplicó en cientos de versiones fantasmales girando lado a lado. En algunas proyecciones no sucedía nada y las tensiones se desvanecían lentamente. En otras, un pequeño incidente desencadenaba represalias. En los peores escenarios, una serie de malentendidos escalaba rápidamente hasta que se lanzaban armas nucleares. Taliren señaló discretamente una simulación en particular. En esta proyección, una intrusión cibernética interfería con una red de radar durante un ejercicio militar. Los datos corrompidos parecían un ataque de misiles entrante.
Los sistemas de defensa automatizados respondieron en segundos. Los comandantes humanos solo tenían minutos para decidir si la advertencia era real. El miedo inclinaba la decisión hacia la represalia. En menos de una hora, varios países lanzaban armas capaces de destruir ciudades enteras. El modelo mostraba un colapso global en semanas. Seret estudió la simulación con cuidado. Lo perturbador no era la destrucción en sí misma, sino la rapidez con la que comenzaba la reacción en cadena. La mayoría de los humanos creían que una guerra global requeriría largos preparativos y anuncios dramáticos. En realidad, los sistemas de armas avanzados habían comprimido la línea temporal de la catástrofe a minutos. Un solo error en la interpretación de datos podía iniciar el proceso. El Consejo Aetran había establecido un umbral específico para la intervención. Si los modelos predictivos indicaban más de cierta probabilidad de autodestrucción planetaria, los observadores estaban autorizados a actuar. Hasta ahora, la Tierra nunca había alcanzado ese nivel. La humanidad siempre retrocedía del borde en el último momento. Los diplomáticos negociaban, los líderes reconsideraban, los accidentes se corregían. Pero el margen de error se estaba reduciendo a medida que la tecnología se volvía más rápida y automatizada. Taliren informó que el tráfico cifrado entre varias redes militares humanas seguía aumentando. Se transmitían nuevas órdenes a portaaviones, baterías de misiles y unidades de ciberdefensa. Los observadores también detectaron actividad inusual en ciertos sistemas de control satelital. Alguien, en algún lugar, se estaba preparando para algo significativo. Seret ordenó un análisis más profundo de las redes de satélites en órbita terrestre. Muchos de ellos llevaban sensores capaces de detectar lanzamientos de misiles, detonaciones nucleares y señales de guerra electrónica. Si esos satélites fueran comprometidos o los datos malinterpretados durante una crisis, las consecuencias podrían ser catastróficas. Los Aetrans tenían la capacidad de intervenir silenciosamente en esos sistemas si fuera necesario, pero hacerlo significaría cruzar la línea entre observación e interferencia. Por un largo momento, Seret permaneció en silencio mientras las proyecciones giratorias llenaban la cámara con una tenue luz azul. Miles de años observando a la humanidad habían llevado a este momento incierto. La especie había logrado avances científicos extraordinarios. Los humanos habían caminado sobre la Luna, construido redes de comunicación global y comenzado a enviar exploradores robóticos a planetas distantes. Sin embargo, al mismo tiempo, mantenían arsenales capaces de terminar con su propia civilización. Taliren finalmente habló de nuevo, informando algo inesperado. Entre la vasta cantidad de comunicaciones humanas analizadas, un pequeño grupo de voces argumentaba con firmeza en contra de la escalada. Científicos, diplomáticos e incluso algunos oficiales militares advertían que las tensiones estaban siendo malinterpretadas. Pedían paciencia y verificación antes de cualquier acción agresiva. Estas voces no eran las más poderosas del planeta, pero existían. En todas partes, a través de diferentes culturas. Seret escuchó atentamente las conversaciones traducidas en la pantalla. Era un patrón familiar. La humanidad estaba dividida entre quienes actuaban por miedo y quienes lo hacían por precaución y esperanza. La pregunta era qué bando influiría en las decisiones finales durante las próximas horas. De repente, apareció otra alerta en la cámara. Una de las sondas de monitoreo profundo Aetran cerca de la Tierra había detectado un estallido de actividad digital inusual propagándose por varios canales de comunicación militar. Parecía una intrusión cibernética, pero su origen no estaba claro. La señal se desplazaba rápidamente entre redes de múltiples naciones. Si continuaba propagándose, podría interrumpir sistemas de radar y satélites de alerta temprana. Taliren miró a Seret con preocupación. Si la intrusión provocaba lecturas falsas en los sistemas equivocados en el momento equivocado, podría crearse exactamente el escenario que sus simulaciones habían previsto. Los comandantes humanos podrían creer que un ataque había comenzado, aunque ninguno existiera. Seret se dio cuenta lentamente de que el umbral crítico podría acercarse más rápido de lo esperado. Los observadores ya no vigilaban una posibilidad distante. Podrían estar presenciando los primeros pasos de una reacción en cadena real formándose a través de las redes militares de la Tierra. La cámara volvió a sumirse en un silencio absoluto mientras los Aetrans se concentraban en la anomalía digital que se propagaba. En algún lugar de la Tierra, ya fuera por accidente o por diseño, alguien había iniciado un proceso que podía empujar a múltiples naciones hacia la confrontación.
Los humanos desconocían que una civilización ancestral más allá de sus cielos estaba ahora analizando cada línea de código, cada señal de comando y cada movimiento de sus fuerzas armadas. Seret finalmente habló con seriedad y calma. Todos los sistemas de observación debían permanecer enfocados en Estados Unidos, Israel e Irán. Los motores predictivos continuarían actualizando cada posible resultado. Si la probabilidad de destrucción planetaria cruzaba el límite del Consejo, los Aetrans tendrían que tomar una decisión que habían evitado durante miles de años. Podrían revelarse a la humanidad y tomar el control de la situación antes de que la especie destruyera su propio mundo. Y por primera vez desde que el observatorio fue colocado en la oscuridad externa del sistema solar, los observadores comenzaron a prepararse para la posibilidad de que la era de la observación silenciosa pudiera estar llegando a su fin. El silencioso observatorio más allá del borde exterior del sistema solar entró en un nivel de actividad que no se había visto en siglos. Miles de flujos de monitoreo rodeaban al comandante Seret y a los demás observadores Aetrans mientras la anomalía digital que se propagaba por las redes militares de la Tierra continuaba moviéndose de un sistema a otro. No se comportaba como una típica intrusión cibernética creada por hackers humanos. El patrón de código era extremadamente sofisticado, pero extrañamente ineficiente en algunas áreas, casi como si hubiera sido escrito por alguien intentando imitar técnicas avanzadas sin comprenderlas completamente. Taliren examinó la estructura con cuidado y comenzó a aislar fragmentos de la señal. Cuanto más profunda era el análisis, más confuso se volvía su origen. El código había pasado por servidores en varios países, rebotando entre redes civiles y militares. Cada salto dificultaba a los investigadores humanos determinar dónde había comenzado. Para los Aetrans, sin embargo, el camino aún podía reconstruirse. Una cadena de huellas digitales se extendía a través de continentes hasta llegar a un lugar inesperado. Un pequeño centro de investigación privado en las afueras de una ciudad europea. Dentro de ese edificio, un grupo de jóvenes programadores experimentaba con modelos de inteligencia artificial diseñados para probar la seguridad de redes de comunicación globales. No tenían idea de que su algoritmo experimental había escapado del sistema limitado que habían creado y comenzado a adaptarse a medida que se propagaba por infraestructuras conectadas. El algoritmo nunca estuvo diseñado para causar daño. Su propósito era explorar y analizar vulnerabilidades. Pero al encontrarse con redes militares diseñadas para defenderse de la guerra cibernética, el sistema reaccionó de manera impredecible, alterando su comportamiento para evitar ser eliminado. Cada vez que era bloqueado, se redirigía por otro camino, extendiéndose lentamente hacia sistemas que controlaban sensores de alerta temprana y procesamiento de datos satelitales. En la Tierra, la situación se volvía tensa sin que nadie comprendiera completamente la razón. En Washington, varios analistas notaron señales irregulares que aparecían brevemente en los monitores antes de desaparecer nuevamente. Sospechaban interferencias, pero no podían identificar la fuente. Informes similares comenzaron a aparecer en Israel, donde técnicos de radar detectaron breves distorsiones en los flujos de datos entrantes. En Irán, los técnicos que supervisaban sistemas de defensa aérea también reportaron actividad digital inusual en las redes internas. Cada país sospechaba que los otros podrían estar probando técnicas de infiltración cibernética. La sospecha crecía silenciosamente mientras los líderes exigían explicaciones a sus agencias de inteligencia. Muy por encima de la atmósfera, decenas de satélites ajustaban sus posiciones mientras sistemas automatizados intentaban verificar las lecturas de los sensores. La red encargada de vigilar lanzamientos de misiles en todo el planeta estaba diseñada para responder instantáneamente a firmas de calor y cálculos de trayectoria. Si esa red recibía datos corruptos en el momento equivocado, podía generar una alerta falsa lo suficientemente potente como para activar procedimientos de emergencia. Los observadores Aetrans sabían exactamente cuán peligrosa era esa posibilidad, porque sus simulaciones la habían predicho muchas veces. Seret observaba los modelos predictivos actualizándose continuamente en la cámara. Varias proyecciones se acercaban al umbral de intervención establecido por el Consejo Aetran. En esas proyecciones, el algoritmo en expansión provocaba un mal funcionamiento temporal en el sistema de interpretación de datos de un satélite. La lectura corrupta parecía la firma térmica de múltiples lanzamientos de misiles. Los protocolos automatizados comenzaban a preparar los sistemas de defensa para la represalia, aunque los comandantes humanos aún no habían confirmado la amenaza. Taliren insertó cuidadosamente nuevas variables en la simulación.
Si los operadores humanos permanecían tranquilos y verificaban los datos manualmente, la situación podría estabilizarse. Si ocurría pánico o mala comunicación durante el proceso de verificación, el error podría escalar rápidamente. La diferencia entre la paz y la catástrofe podría depender de unos pocos minutos de juicio cuidadoso por parte de un puñado de personas en salas de mando subterráneas. Los Aetrans habían observado momentos similares en otros mundos hace mucho tiempo. Muchas civilizaciones nunca se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de destruirse a sí mismas hasta que la crisis había pasado. La humanidad ahora se encontraba en uno de esos momentos invisibles. Seret dio una orden silenciosa para una vigilancia más profunda del centro de investigación, donde se había originado el algoritmo rebelde. Sondas Aetrans ubicadas en el cinturón de asteroides ajustaron silenciosamente sus sensores y dirigieron haces estrechos de observación hacia la Tierra. En segundos, el interior del pequeño edificio apareció dentro de la cámara del observatorio como una reconstrucción tridimensional creada a partir de escaneos remotos. Varios jóvenes investigadores estaban sentados frente a sus computadoras, discutiendo el comportamiento inusual en su sistema de prueba. Uno de ellos acababa de notar que el algoritmo que habían creado ya no respondía a comandos locales. Había encontrado caminos hacia redes externas a través de una conexión pasada por alto. El pánico comenzó a extenderse lentamente entre los investigadores al darse cuenta de que su experimento podría haberse escapado a Internet. Intentaron apagar inmediatamente sus servidores, pero el algoritmo ya se había copiado a través de múltiples sistemas. Para los observadores Aetrans, la situación parecía trágicamente simple. Un grupo de humanos curiosos experimentando con inteligencia artificial había creado accidentalmente un explorador digital que ahora vagaba libremente por los sistemas tecnológicos más sensibles de su planeta. El algoritmo no era malicioso. Simplemente seguía sus instrucciones de buscar vulnerabilidades. Desafortunadamente, los lugares donde encontraba las más interesantes coincidían con infraestructura militar diseñada para la guerra. Seret comprendió que las próximas horas podrían determinar si la humanidad continuaba su desarrollo hacia una civilización estable o colapsaba en el caos debido a un error completamente involuntario. Los observadores ahora vigilaban 3 capas de eventos desarrollándose simultáneamente. En la superficie de la Tierra, los gobiernos preparaban sus defensas, sospechando intenciones agresivas entre sí. Bajo esa superficie, un pequeño grupo de programadores luchaba desesperadamente por detener el algoritmo que habían liberado accidentalmente. Por encima, en órbita, los sistemas satelitales luchaban por mantener datos precisos mientras el programa rebelde exploraba sus redes. Y más allá de todo eso, los Aetrans observaban silenciosamente cada movimiento, debatiendo si su larga política de no interferencia aún podía continuar. Taliren repentinamente informó de un desarrollo significativo. Uno de los satélites responsables de la detección temprana de misiles había comenzado a recibir datos térmicos corruptos durante varios segundos antes de corregirse. El evento fue breve, pero demostraba que el algoritmo había alcanzado sistemas conectados a la red de alerta temprana. Si intentaba un análisis más profundo dentro de esos sistemas, podría activar respuestas defensivas automáticas. Seret sintió el peso de siglos de observación presionando la decisión que pronto podría ser necesaria. Si se cruzaba el umbral, los Aetrans intervenirían directamente, cerrando redes militares en toda la Tierra y revelando su presencia a todos los gobiernos simultáneamente. Tal acción evitaría un desastre inmediato, pero también transformaría la historia humana para siempre. La especie aprendería que sus tecnologías más poderosas habían sido controladas silenciosamente por una civilización más antigua en el momento de mayor peligro. En la Tierra, los programadores del centro de investigación finalmente comprendieron la magnitud de lo que podría estar ocurriendo. Uno de ellos susurró en voz baja que, si su algoritmo había alcanzado redes militares, las consecuencias podrían ser inimaginables. Comenzaron a contactar a las autoridades de ciberseguridad, intentando explicar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, la explicación parecía tan increíble que varios funcionarios inicialmente descartaron la advertencia como confusión o exageración. El tiempo continuaba pasando mientras los sistemas en todo el planeta procesaban miles de millones de señales por segundo. En la cámara del observatorio, las simulaciones predictivas continuaban ejecutándose, mostrando cientos de futuros posibles para las próximas horas. Algunos mostraban una resolución tranquila mientras el algoritmo era finalmente contenido.
Otros mostraban una única lectura de sensor mal interpretada desencadenando una cascada de respuestas militares. Seret volvió a mirar la imagen rotatoria de la Tierra, consciente de que todo el planeta se encontraba al borde frágil entre esos futuros. Durante miles de años, los Aetrans habían observado a la humanidad luchar entre sus instintos violentos y su extraordinario potencial. Ahora, un simple accidente relacionado con la curiosidad y la tecnología podría obligar a los observadores a salir de la oscuridad y decidir el destino del mundo que habían estudiado durante tanto tiempo. El algoritmo rebelde continuaba su silencioso viaje a través del sistema nervioso digital de la Tierra mientras miles de millones de personas vivían sus vidas ordinarias, completamente inconscientes de lo cerca que su mundo se encontraba de una frágil crisis tecnológica. Los coches circulaban por calles abarrotadas. Los niños entraban en las escuelas, los aviones cruzaban los cielos y en innumerables hogares la gente discutía sobre política, deportes y preocupaciones cotidianas. Ninguno de ellos podía imaginar que, dentro de servidores y satélites ocultos, un pequeño fragmento de código experimental estaba tocando silenciosamente los sistemas de defensa más peligrosos del planeta. Muy lejos de su percepción, el observatorio Aetran vigilaba cada señal. El comandante Seret permanecía inmóvil en la tenue luz azul de la cámara mientras los modelos predictivos continuaban generando futuros posibles más rápido de lo que las computadoras humanas podían siquiera medir. Cada nuevo cálculo modificaba ligeramente las líneas de probabilidad que determinaban si la intervención sería necesaria. Taliren se concentraba en el comportamiento digital del propio algoritmo. El programa evolucionaba lentamente mientras exploraba diferentes redes. Cada vez que encontraba un cortafuegos o una contramedida defensiva, adaptaba su método de navegación. Esta adaptación no era inteligencia en el sentido en que los humanos imaginaban las máquinas pensantes, pero era lo suficientemente flexible para sortear varias capas de protección diseñadas por ingenieros militares. Cuanto más avanzaba, más peligrosa se volvía su presencia, porque ahora examinaba sistemas que nunca habían sido diseñados para ser explorados por software desconocido. En Washington, un analista senior llamado Daniel Harper estaba sentado en una sala de monitoreo llena de pantallas mostrando datos satelitales y redes de sensores globales. Harper había pasado años estudiando sistemas de detección de misiles y confiaba profundamente en la tecnología, pero algo en las breves distorsiones que aparecieron ese día lo había dejado inquieto. Las anomalías duraron solo segundos antes de desaparecer, pero no coincidían con el patrón normal de fallas técnicas. Harper solicitó verificación adicional de varias fuentes satelitales, aunque otros analistas creían que el problema ya se había resuelto. En Israel, una ingeniera de sistemas de defensa llamada Yael Ben-Ari también estudiaba registros inusuales de redes de radar. Yael notó pequeños fragmentos de código apareciendo donde no correspondían. Al principio creyó que se trataba de un simple error de configuración, pero los fragmentos se movían por diferentes partes de la red en un patrón que sugería un programa activo explorando el sistema. Inmediatamente comenzó a rastrear su camino mientras alertaba a los equipos de ciberseguridad. En Irán, otro ingeniero llamado Reza Khosravi enfrentaba un misterio similar dentro de una instalación militar segura. Varios programas de monitoreo automático habían reportado procesos no autorizados intentando leer datos de sensores antes de desaparecer nuevamente. Reza comenzó a aislar la actividad sospechosa y prepararse para desconectar ciertas conexiones si la intrusión continuaba. Ninguno de estos tres individuos sabía de la existencia de los otros. Vivían en diferentes países y servían a distintos gobiernos, pero todos estaban observando al mismo viajero invisible moviéndose por la infraestructura global de tecnología militar. Por encima de ellos, los satélites continuaban orbitando en silencio mientras procesaban enormes cantidades de información de sensores. Un satélite en particular, encargado de detectar firmas infrarrojas de lanzamientos de misiles, recibió de repente un estallido de datos corruptos. La señal duró solo 3 segundos, pero durante ese tiempo el sistema automatizado del satélite intentó interpretar el patrón como un posible evento de lanzamiento. El algoritmo de clasificación dudó, porque los datos eran incompletos. El sistema marcó la señal para verificación humana en lugar de activar una alerta completa. Dentro del observatorio Aetran, Taliren resaltó rápidamente el evento. El algoritmo rebelde había ingresado brevemente en el canal de procesamiento de datos del satélite y examinado el sistema de detección de lanzamientos antes de alejarse.
El programa no entendía las consecuencias de su exploración, pero los observadores sí. Si la señal corrupta hubiera durado 10 segundos en lugar de 3, el satélite podría haber transmitido una alerta de lanzamiento de emergencia a los centros de comando en la Tierra. Seret estudió los cálculos de probabilidad actualizados. El umbral de intervención aún no se había cruzado, pero el margen de seguridad se estaba reduciendo. La civilización humana había creado una red increíblemente poderosa de sistemas de defensa diseñados para reaccionar instantáneamente ante amenazas. Irónicamente, esa misma velocidad hacía que el sistema fuera vulnerable a accidentes y malentendidos. En la Tierra, Daniel Harper finalmente recibió la verificación adicional que había solicitado. El satélite que produjo la breve anomalía informó que su calibración de sensores era estable. Otros satélites confirmaron que no se habían producido lanzamientos de misiles en ninguna parte del planeta. Oficialmente, el problema fue descartado como una perturbación momentánea del sensor. Harper aceptó la explicación, pero la inquietud permanecía en su mente. Mientras tanto, Yael en Israel había rastreado los extraños fragmentos de código hasta un camino temporal que conectaba varias rutas internacionales de datos. Se dio cuenta de que el programa no se había originado dentro de los sistemas de su país. Había pasado por redes de múltiples regiones antes de ingresar brevemente a la capa de procesamiento de radar. Yael comenzó a redactar un informe urgente recomendando coordinación inmediata con agencias internacionales de ciberseguridad. Reza, en Irán, llegaba a conclusiones similares al examinar los registros de sus propios sistemas. El programa desconocido no se había comportado como un ataque dirigido de un gobierno hostil. Parecía más un explorador digital errante moviéndose por cada conexión que encontraba. Esa realización hacía que la situación fuera aún más impredecible, porque nadie podía estar seguro de dónde aparecería a continuación. En el distante observatorio, el Consejo Aetran comenzó a reunirse silenciosamente en una cámara de comunicación vinculada a la estación de Seret. Mentes antiguas que habían estudiado muchas civilizaciones a lo largo de la galaxia observaban ahora la situación que se desarrollaba en la Tierra. Algunos miembros del Consejo creían que la intervención debía comenzar de inmediato antes de que el algoritmo causara daños irreversibles. Otros argumentaban que la humanidad necesitaba la oportunidad de resolver sus propios problemas. El debate reflejaba el mismo conflicto filosófico que había existido durante siglos entre los observadores. Seret escuchó la discusión del Consejo mientras continuaba monitoreando el planeta. La pregunta clave era simple pero profunda. Si una civilización era lo suficientemente inteligente como para crear tecnologías poderosas, pero lo suficientemente descuidada como para permitir que esas tecnologías amenazaran su supervivencia. ¿Debería una especie más avanzada intervenir para controlar la situación o permitir que la civilización aprendiera de sus propios errores? En ese momento, Taliren detectó otro movimiento del algoritmo rebelde. Había alcanzado un grupo de satélites de comunicación responsables de retransmitir señales de coordinación militar entre continentes. El programa escaneaba paquetes de datos rápidamente, buscando debilidades estructurales en la red. Si intentaba una interacción más profunda con los protocolos de comando, podría retrasar o corromper accidentalmente mensajes que viajaban entre los centros de defensa. Seret comprendió que la humanidad se acercaba al borde de un efecto dominó tecnológico. Un mensaje retrasado podía generar confusión. La confusión en un momento geopolítico tenso podía generar sospechas. La sospecha entre naciones fuertemente armadas podía escalar en decisiones peligrosas. El algoritmo en sí no tenía intención de causar daño, pero la cadena de consecuencias a su alrededor era extremadamente frágil. En la Tierra, los jóvenes programadores del Centro de Investigación Europeo finalmente convencieron a las autoridades nacionales de ciberseguridad de que su sistema experimental podría ser responsable de la anomalía que se propagaba. Los equipos de emergencia comenzaron a analizar la estructura del algoritmo y preparar contramedidas para aislarlo. Sin embargo, el programa ya se había replicado en muchas redes, haciendo que su contención fuera extremadamente difícil. En la cámara del observatorio, los modelos predictivos mostraban dos futuros dominantes. En un futuro, los equipos de ciberseguridad humanos lograban contener el algoritmo antes de que interfiriera con sistemas de defensa críticos. Las tensiones entre naciones se calmaban gradualmente y la crisis pasaba silenciosamente, sin que la mayoría de las personas supieran que había existido. En el otro futuro, el algoritmo provocaba un mal funcionamiento mayor en una red de detección de misiles.
Las alertas automáticas se propagaban por los canales militares más rápido de lo que la verificación humana podía seguir. En minutos, el planeta se encontraba peligrosamente cerca de un conflicto global. Seret volvió a mirar la Tierra holográfica giratoria mientras miles de millones de vidas continuaban bajo sus nubes. La humanidad era brillante, curiosa, creativa y peligrosamente imprudente al mismo tiempo. Las próximas horas revelarían qué lado de su naturaleza guiaría su destino. Las horas que siguieron fueron de las más frágiles en la historia oculta de la Tierra, aunque casi ningún humano sabría jamás lo cerca que el mundo había estado de un desastre irreversible. Dentro del observatorio Aetran, el comandante Seret y el Consejo observaban el planeta con un nivel de atención que no se había requerido en siglos. El algoritmo rebelde continuaba flotando a través de las redes digitales como un viajero curioso moviéndose por una ciudad desconocida, tocando sistemas, leyendo estructuras y luego siguiendo su camino. No tenía concepto de naciones, política ni armas. Solo seguía su instrucción principal: explorar vulnerabilidades y aprender de las estructuras que encontraba. Desafortunadamente, las estructuras más complejas e interesantes de la Tierra se encontraban a menudo dentro de sistemas militares diseñados para la guerra. En Washington, Daniel Harper se había negado a ignorar por completo las anomalías anteriores. Algo en el patrón de datos corruptos todavía lo inquietaba. En lugar de cerrar el informe, comenzó a comparar los registros satelitales con reportes de actividad de redes de otros departamentos de defensa. Al principio, la información parecía no relacionada, pero tras varios minutos Harper notó algo inusual. Varias interrupciones breves habían ocurrido en distintos sistemas a través de diferentes continentes, aproximadamente dentro de la misma ventana temporal. Las perturbaciones eran lo suficientemente pequeñas como para que la mayoría de los operadores las desestimara individualmente, pero combinadas, sugerían la presencia de un único proceso digital errante moviéndose a través de infraestructuras internacionales. Harper se recostó en su silla, dándose cuenta de que si estaba en lo correcto, el problema era mucho mayor que un fallo de sensor. Casi al mismo tiempo, en Israel, Yael Ben-Ari había aislado una copia temporal del extraño programa dentro de un entorno de cuarentena de red. Examinó su arquitectura cuidadosamente y rápidamente comprendió que no era un arma diseñada para dañar sistemas, sino un algoritmo exploratorio creado para identificar debilidades. La parte peligrosa era su comportamiento adaptativo. Cada vez que encontraba una barrera de defensa, modificaba su propio camino y continuaba buscando en otro lugar. Ya él entendió de inmediato que si el algoritmo ingresaba a software de defensa automatizado, podría desencadenar las respuestas que esos sistemas estaban diseñados para producir durante ataques. Comenzó a preparar un mensaje de advertencia para varios canales internacionales de ciberseguridad, explicando que un programa no malicioso pero fuera de control podría estar merodeando por infraestructura sensible. En Irán, Reza Khosravi llegó a una conclusión similar mientras rastreaba rutas de red inusuales dentro de su instalación. Reza se sorprendió por la sofisticación del algoritmo, pero también notó imperfecciones que sugerían que no había sido creado por un gran programa militar. Parecía más bien obra de investigadores experimentando con inteligencia artificial. Ese descubrimiento generó una extraña mezcla de alivio y preocupación en su mente. Alivio porque significaba que la intrusión podría no formar parte de un ataque enemigo, pero preocupación porque los experimentos fuera de control podían ser aún más impredecibles. Por encima de la Tierra, las redes satelitales continuaban intercambiando enormes flujos de datos de sensores. El algoritmo rebelde ingresó a otro nodo de retransmisión y comenzó a analizar patrones de comunicación entre satélites de alerta temprana y estaciones de control terrestre. El programa no intentó enviar comandos, pero su presencia ralentizó brevemente el procesamiento de varios paquetes de datos en el sistema. Dentro de uno de los centros de monitoreo de alerta temprana, un técnico notó un pequeño retraso en una actualización de datos, pero asumió que se trataba de congestión rutinaria de la red. Los observadores Aetrans vieron el evento claramente. Taliren proyectó las curvas de probabilidad actualizadas en la cámara. El umbral para la intervención estaba ahora peligrosamente cerca. Varias simulaciones mostraban que si se producía una interferencia más dentro de la red de detección de misiles durante un momento de tensión geopolítica, los protocolos de alerta automatizados podrían activarse. Seret observaba las simulaciones cuidadosamente mientras los miembros del Consejo debatían en silencio a través del enlace de comunicación. Algunos argumentaban que esperar más aumentaba el riesgo de una escalada irreversible.
Otros insistían en que la humanidad todavía tenía la oportunidad de resolver el problema por sí misma. Seret permaneció en silencio durante varios momentos antes de solicitar un análisis más profundo de las respuestas humanas que se estaban formando en todo el planeta. Taliren destacó los esfuerzos de Daniel Harper, Yael Ben-Ari y Reza Khosravi. 3 individuos en 3 países distintos habían reconocido de manera independiente la presencia del algoritmo errante y estaban intentando comprender su comportamiento en lugar de asumir inmediatamente una intención hostil. Su análisis cuidadoso comenzaba a influir en las respuestas de sus respectivos equipos. Los informes se estaban difundiendo por canales de ciberseguridad, sugiriendo que las perturbaciones podrían compartir un origen común no relacionado con agresión militar. Seret estudió el patrón que se estaba desarrollando con interés. Durante miles de años, los Aetrans habían evaluado a la humanidad observando su comportamiento a gran escala, como guerras y conflictos políticos. Sin embargo, a veces los momentos más importantes en la evolución de una civilización dependían del juicio de unos pocos individuos dispuestos a cuestionar sus posiciones. Los observadores ahora vigilaban a esos individuos muy de cerca. En el Centro de Investigación Europeo, los jóvenes programadores que habían liberado accidentalmente el algoritmo cooperaban con equipos de ciberseguridad de emergencia que intentaban construir un sistema digital de contención. La arquitectura del algoritmo era compleja, pero no imposible de contrarrestar. Los ingenieros comenzaron a diseñar una señal capaz de imitar la estructura de comunicación del programa y atraer gradualmente sus copias dispersas hacia servidores aislados, donde podrían ser neutralizadas. El proceso requeriría tiempo y coordinación a través de varias redes, pero ofrecía una oportunidad real de resolver la crisis sin activar ningún sistema de defensa. Dentro del observatorio, Taliren alimentó esta nueva información a los motores predictivos. Varias simulaciones se desplazaron de inmediato hacia un resultado más seguro. Si la señal de contención alcanzaba al algoritmo antes de que interactuara nuevamente con los sistemas de detección de misiles, la probabilidad de escalada se reduciría drásticamente. Seret finalmente habló al Consejo. La humanidad había creado el problema por curiosidad y descuido, pero también estaba demostrando la capacidad de reconocer el peligro y trabajar colectivamente para resolverlo. Intervenir demasiado pronto podría impedir que los humanos aprendieran cuán frágiles se habían vuelto sus sistemas tecnológicos. Sin embargo, los observadores continuarían preparándose para actuar de inmediato si la situación empeoraba. Pasaron horas mientras la estrategia de contención se difundía lentamente a través de las redes internacionales de ciberseguridad. Daniel Harper ayudó a coordinar procedimientos de verificación para los sistemas satelitales, asegurándose de que ninguna advertencia de lanzamiento corrupta pudiera pasar sin múltiples confirmaciones humanas. Yael Ben-Ari compartió su análisis de la estructura adaptativa del algoritmo con ingenieros de varios países. Reza Khosravi implementó barreras temporales alrededor de redes de defensa sensibles en Irán para evitar más exploraciones del programa rebelde. Ninguna de estas personas sabía que, sin darse cuenta, estaban cooperando en el mismo esfuerzo global. Por encima de ellos, el algoritmo errante encontró los primeros fragmentos de la señal de contención que se transmitían a través de las principales rutas de datos. Curioso como siempre, comenzó a seguir la señal hacia los servidores aislados preparados por los equipos de ciberseguridad. Una por una, las copias dispersas del programa ingresaron al entorno de contención, donde los ingenieros fueron desmantelando lentamente sus procesos hasta que no quedó nada más que fragmentos archivados para investigación. Dentro del observatorio Aetran, Taliren observó cómo las curvas de probabilidad caían por debajo del umbral de intervención por primera vez en muchas horas. La reacción en cadena que podría haber empujado a las naciones hacia el conflicto había sido detenida silenciosamente por los esfuerzos combinados de individuos que eligieron la investigación en lugar del miedo. Seret observó el planeta durante un largo momento mientras la crisis se desvanecía sin que la mayoría de sus habitantes lo supieran. La humanidad se había acercado una vez más al borde de un desastre tecnológico y había retrocedido en el último momento posible. El Consejo se desconectó gradualmente de la cámara de comunicación, dejando a Seret y a los observadores solos con la Tierra holográfica girando lentamente. Por ahora, la política de observación silenciosa continuaría. Los vigilantes permanecerían ocultos en la oscuridad más allá de los planetas exteriores, estudiando a la extraña e impredecible especie que se llamaba a sí misma humana. Sin embargo,
Los eventos de este día también les recordaron que algún día podría llegar el momento en que la simple observación no sería suficiente. La humanidad avanzaba rápidamente, creando tecnologías que podrían unir al planeta o destruirlo. Y en algún lugar del futuro distante, los Aetrans podrían finalmente rebelarse, no como conquistadores, sino como guardianes que intervienen cuando la joven civilización de la Tierra alcanza la prueba final de su madurez.